Queridas amigas, amigos, amigues, bienvenidos todos a este episodio de Knockout, a este desmitificador, desmistificador, crítico episodio sobre los mexica. Por eso tenemos aquí a dos grandes críticos de la historia consagrada, que es la doctora María Alba Pastor, que lleva muchos años enseñando en la UNAM y participando en distintos foros, siempre con una lucidez y un sentido crítico extraordinario, pero yo no sé si ya había estado antes en un round de box, en un ring. Es la primera vez que me subo a un ring y espero que no me vaya muy mal. Pues yo también espero, porque enfrente de usted tenemos al doctor José Pantoja, quien es un profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ha escrito una obra como la de la doctora Pastor, muy interesante, La colonización del pasado, entre otros de sus títulos. Y vamos a escuchar hoy más acerca. Yo estoy seguro que han estado en rings y en peleas de box, no explícitas, no con este nombre, pero sí muy numerosas. Encuentros, debates intelectuales. Un gusto, pero yo sí he estado en ring. ¿En ring? Sí, A ver, por favor. Yo practiqué doctor. box hasta los 15 años, 16 años. Ya ganamos. Así es que sí me he subido. No, pero sí me he subido al ring. Y como siempre, tenemos con nosotros a nuestros queridos coach, a Luis David de Todos los Santos y a Blanca Salces, como asesorando con cubetas, con hielo, con todo lo necesario para este encuentro que se anuncia tan emocionante. Este episodio de Knockout está estructurado en 3 encuentros, 3 rounds, cada uno de 8 minutos, y cada uno inicia con una pregunta. Yo formularé una pregunta y comienza el encuentro entre ustedes de una forma muy libre. El ganador del encuentro no va a ser quien dé la respuesta acertada, sino quien nos dé una respuesta rica, compleja, interesante, por alguna razón. Pues sin más, iniciamos nuestro primer round. ¿Cuál es el origen de la palabra azteca? Azteca. Tú sabes, Gary Jennings, ¿no? No, pero... Este término, como otros que se refieren a las culturas prehispánicas, siempre tienen como esta dificultad de la mediación, que son los textos coloniales, ¿no? Y que esto va a implicarnos la manera en cómo los conquistadores fueron registrando quiénes eran los otros. Por ejemplo, Tenochtitlán, ¿no? Para que se pudiera reconocer Tenochtitlán pasaron varios años, ¿no? Cortés se refiere a Tenochtitlán, a la ciudad, y eso va a durar algunos años. Luego se va a ajustar a la palabra Tenochtitlán y luego va a aparecer México, ¿no? Es decir, a la ciudad no se le designaba México, por ejemplo, sino se le designó tiempo después. De hecho, la denominación triunfó con una cédula real que se le designó la ciudad real de México, ¿no? Con aztecas pasa un poco lo mismo, porque las crónicas no nos dicen muy claramente cuál es la denominación, la autodenominación de esta gente. Sí aparece en la crónica de Alvarado de Sosomoc varios nombres, no solo uno, porque es así como para englobar a todas las versiones anteriores se dice somos aztecas, mexicas, chichimecas, chimostoquenses. Chicomostoquenses. Ahora chilangos. Ahora chilangos. Pero Ahora bueno, por chilangos, ejemplo, pues. Oaxaca es los que están en la punta del Guaje, pero ese es un nombre náhuatl para Oaxaca. No sabemos cómo los oaxaqueños se refieren a sí mismos, o los ñañú. Es que no o eran los ayú. oaxaqueños, o sea, había mixtecos con diferentes denominaciones, zapotecos, etc. Y para los oaxaqueños nosotros somos los que estamos en la punta del Guaje. Claro. Entonces, digamos que demos este punto, ¿no? Entonces, puede ser una autodenominación, la de aztecas, pero no estamos tan seguros de que así se llamaban a sí mismos. Se reconocían como aztecas. Esto nos lleva... Que llegan de Aztlán. Los que llegan de Aztlán. Pero, ¿quién recogió el mito de Aztlán? ¿No? Y entonces encontramos que el mito de Aztlán está recogido de unos supuestos informantes, que nunca se aclaran quiénes son esos informantes, por un español.
obviamente hay un culto en todos los pueblos del el origen y la peregrinación hasta llegar a otro lugar, ¿no? Pero aquí no sabemos si es un mito prehispánico o es una asignación europea, ¿sí? Porque en Europa hay muchos de esos tipos. Son los hebreos, para empezar, ¿no? Sí, de éxodos y de refundaciones. Y de pueblos elegidos. De pueblos elegidos. Ese es el concepto. Entonces, ¿qué pasó en la cabeza de los cronistas españoles? ¿Cómo hicieron ese relato, ese mito? En realidad es un mito porque prueba no hay ninguna. No hay 7 cuevas No hay donde 7. podamos Todo ubicar a esto es un mito y es un mito construido fundamentalmente por religiosos españoles. Sí, de hecho no se ponen de acuerdo, perdón. En una crónica del año 32, franciscana, dice, es que algunos españoles dicen que, ¿no? Dudando de la versión de que vienen de Aztlán. Y en esa crónica dice, no, vienen de un lugar probablemente que se llama igual México y entonces tiene una raíz, una etimología, pero estamos frente a versiones españolas, son mitos. Entonces, claro, dicen, son aztecas, ¿cuál debe ser su lugar de origen? Aztlán. Y eso lo van a empatar con los otros mitos que están diciendo que los aztecas son un pueblo elegido que llega con una misión providencial a fundar una ciudad para esperar la conquista. Ese es el mito. Ahora, Exacto. esos aztecas sí son los de la Triple Alianza. Ese es un tema que va a haber que discutir en su momento. Perdón, Blanca. Perdón, Blanca. Es que estamos llegando Hay que esquivar el golpe. al final amigo. del primer round, ¿no? Entonces, la respuesta, técnicamente, como está formulada la pregunta, la dio la doctora María Alba Pastor. O sea, azteca se refiere a Aztlán. Sin embargo, la forma como se construye el mito fue muy desarrollada tanto por la doctora Pastor como por el doctor Pantoja, José Pantoja, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos una descomposición conceptual hecha por los dos y una respuesta acertada. Vamos a decir, se lo lleva la doctora Pastor, este primer round, aunque estamos reconociendo una conexión subterránea y una aproximación afín para darnos cuenta que estamos en el terreno de la imaginación. No se vayan. Iniciamos nuestro segundo round de este episodio sobre mexicas. En el round anterior, la doctora Pastor nos hizo ver la imposibilidad de comprobar la existencia de Aztlán y la semejanza de esta historia de la peregrinación con historias europeas, historias medievales, con un imaginario europeo medieval, cosas que el doctor también ha estudiado. Y la pregunta del segundo round, ¿cómo seleccionaban los mexicas a su güey tlatoani? A su güey. Con una consulta popular, ¿no? Eso es algo muy tradicional de estas tierras. Porque casi siempre se hace un contrapunto entre el Senado, digamos, tlaxcalteca y el sistema de gobierno en Tenochtitlan. Pero, doctora, ¿de qué hay de Tlaxcala? De todos estos señores que son como reyes medievales, así están descritos. Pero la asignación así directa que hacen los españoles no tiene que ver con nada arqueológico ni con nada de investigación. Ellos no están interesados en revelar la verdad de lo que ocurría en Mesoamérica o en América. Ellos no están interesados en la verdad, como nosotros hoy sí estaríamos. Estamos interesados en la verdad porque estamos interesados en acabar con la mentira. Por eso la verdad tiene un sentido importante. Y entonces ellos no están preocupados por eso, sino venderle la idea a Carlos V de que realmente se ha conquistado un imperio similar, homólogo, lo cual engrandece a todos, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? La descripción de Tlaxcala, de Cortés, por ejemplo, pues es la de una ciudad medieval, ¿no? Se contradice todo el tiempo
Y los historiadores han puesto poca atención en las contradicciones, en las ausencias, en las omisiones, en las inconsistencias. Ajá. Hay que sacar todo lo mentiroso y con eso dejar lo que es plausible o posible. Y si hacemos eso, de Tlaxcala, ¿qué cree que nos queda? Casi nada. Pero entonces Puro nos está medieval. rompiendo nuestra historia. El corazón, el sí, corazón. claro. ¿Y ahora de O sea, no dónde, había pipilcis. de dónde se, de Todos dónde, eran más de dónde iguales. nos fundamos? Entonces, ¿de dónde nos agarramos ahora? Exacto, porque luego vienen, además, digo, de los relatos de Cortés, que sigue siendo el relato canónico, vienen los de los intelectuales indígenas. Pero ¿qué pasa con esos relatos? Pues van a retomar el discurso canónico que se fue construyendo, que no solo pasa por Cortés, sino pasa por las órdenes, los franciscanos, los dominicos, que construyen también versiones, tanto de la conquista como de lo que deberían ser los prehispánicos. Y ellos van a retomar esto y escribir a partir de ello. ¿Por qué? Porque estos cronistas están solicitando privilegios, están peleándose un lugar dentro del sistema colonial y tienen que tomar los mismos argumentos que están construidos ya en las crónicas. Y esto significa que son cronistas que son cristianos, que ya creen en la fe cristiana y que han sido educados desde muy niños en toda la mentalidad y en todas las historias y en los relatos y en la Biblia, en las escuelas de Tlatelolco, de San Francisco, en los conventos. Entonces, ellos, digamos, ya pertenecen a ese mundo colonial y van a escribir entonces estas historias de esta manera. Por consiguiente, cuando uno ve la crónica de Alvarado Tezomoc, donde habla de la monarquía mexica, está tomando a Durán. Y Durán hace lo que la doctora está diciendo, es decir, toma un modelo, las crónicas monárquicas españolas, y desde ahí se construye esa historia. Por ejemplo, cuando se dice la elección del güey Tlatoani, bueno, pero esa descripción de elección es una asamblea de tipo germánico, que los españoles procuran tener en sus crónicas porque ellos se sienten herederos de los visigodos germánicos que tomaron Roma y que ellos dicen somos el pueblo elegido ahora del cristianismo para imponer un imperio. Entonces van a retomar ese modelo y lo vamos a ver descrito en cada una de las escenas en donde se eligen al monarca, pero parecen nobles germánicos. Es decir, y hay muchos elementos que se van a tomar de esas historias, se les agrega a los prehispánicos. Entonces, no están hablando del mundo prehispánico, sino están hablando de un imaginario, ¿no?, del pasado que les sirve a todos estos para afirmar y asentar un poder y además un lugar, digamos, en esta sociedad. Entonces, estas historias donde se elige al güey Tlatoani en la asamblea y donde llega el de Texcoco con el Nezahualcóyotl, etc., es una asamblea nobiliaria germánica. No tiene que ver con una realidad en la alteridad. Es decir, cómo resulta que la historia prehispánica es la misma que la historia europea. Eso es imposible. Es imposible, ¿no? Se habla del aislamiento americano. Pues, entonces, ¿cómo puede haber estas tradiciones, pautas, patrones de comportamiento de todo tipo en el mundo prehispánico si están aislados? Bueno, y eso nos va apareciendo. Y claro, en las crónicas expresa dificultades para pensar esto. Pues nada, tontos, porque yo también me hago. La versión canónica la versión canónica, digamos, de la respuesta es que lo elegía un consejo, gracias por la referencia germánica, ¿no? Un consejo entre los descendientes de Acamapixtli, ¿no? Sí. Ahora, los descendientes de qué manera, en qué sentido, muchas gracias por aclararnos la estructura. La carga europea medieval que hay en todo esto. Lo sorprendente es que con ese discurso, que es un discurso que efectivamente el doctor Pantoja lo dijo y usted también, es un discurso de dominación, es un pacto de dominación que se está heredando ahí, se convierta más tarde en el cimiento de la nacionalidad. Sí. ¿No? Y a la fecha tenemos al águila y la serpiente en los escudos nacionales, lo cual ha dado pie a discusiones fantásticas, enormes, que ustedes han sostenido, muy apasionadas. Ese es el segundo round, entonces lo estamos dando al doctor Pantoja por habernos aclarado que esta versión canónica está tomada de la forma política de los germánicos, ¿no? Y a ambos les agradecemos el esclarecimiento sobre estos puntos. No se vayan, tenemos un tercer round donde todo puede romperse en su equilibrio. Amigos, antes de entrar a nuestro tercer round, quedó pendiente una conclusión muy apasionada de la doctora Pastor acerca
de la visión patriarcal y monogámica de los españoles que llegaron a un mundo que funcionaba de una manera completamente distinta. ¿Nos quiere decir usted algo al respecto? Sí, bueno, hay que estudiar la procedencia de los mexicas, que es de los pueblos utoaztecas del norte de América, y ahí entenderemos la matrilinealidad. Entonces, si se le asignan valores monogámicos, patriarcales e imperiales, pues ¿qué resulta? Pues un cuento padrísimo, ¿no? Pero cuento al fin. Fundamentos históricos, pruebas, no hay. Excelente. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues sobre esta base, con este entendido, la tercera pregunta es, ¿dónde fue colocada la llamada Piedra del Sol, el calendario azteca, una vez que fue desenterrado en el Zócalo? En el sol. Sí, En la catedral. Sí, Estuvo en la catedral. En la Estuvo catedral. recargada en la catedral un tiempo. La pusieron ahí en lo que encontraban de un lugar. Sí, estuvo ahí. Es que los españoles no habían reparado exactamente en este monolito. Pues estaban desmontando la ciudad y que iban quedando arrumbadas muchas cosas. Unas sí las destruían porque decían, esto claramente es pagano y esto sí lo destruimos. Pero ese, como no aparece estos signos de sacrificio, etcétera, lo fueron arrumbando. Luego llegaron los dominicos y entonces empezaron a rebuscar para ver dónde había paganismo oculto y se encontraron con la piedra. Y entonces dijeron, esta es una piedra de sacrificio, ¿no? Sabemos ahora, porque la arqueología lo arrastra, no hay sangre, entonces no es una piedra de sacrificio, pero dijeron que era así. Y entonces la decisión fue enterrarlo. ¿Para qué? Para que se produjera el olvido. Y ahí permaneció y se fue construyendo la ciudad encima, hasta que un día, en el siglo XVIII, andaban haciendo trabajos por los desagües, se inundaba la ciudad todo el tiempo, y estaban haciendo un agujero, y entonces salió de nuevo. Y ahí entonces sí, hubo una nueva lectura, también cristiana, pero una nueva lectura, y entonces alguien dijo, esto es un elemento de anticuario, y empezaron a trabajar la piedra, y a partir de ello, eso dijeron, este es un calendario. La idea de que hubiera un calendario era porque el argumento es lo que dijo la doctora Pastor. Había que engrandecer ese imperio azteca y darle ciertos lustres de civilización, porque había una crítica muy fuerte en Europa contra el imperio español, que decía que era un imperio muy chafa, que había conquistado unos pueblos muy salvajes y que no tenía mérito. Entonces los españoles en el siglo XVIII dijeron, no, nuestro imperio es muy fuerte, hicimos un gran logro, hicimos una gran conquista y conquistamos un imperio. Y además tienen mucho oro. Claro, es un imperio, la idea del imperio se fortifica ahí. Y el calendario sirve para fortificar la idea de que hay un imperio y que los españoles conquistaron una gran civilización. Con linaje. Exacto. Doctora, el doctor Pantoja puso una palabra al centro de esta explicación magnífica que nos ha dado, que es la palabra sacrificio. La idea del sacrificio ocupa un lugar muy especial en todas las crónicas y en la visión europea de estas sociedades. ¿Qué nos puede usted decir de...? Pues sí, ocupa un lugar central porque los españoles han estudiado en los conventos la historia antigua, griega y latina, y han aprendido que los pueblos paganos se distinguen por sus sacrificios sangrientos. Y al llegar aquí, nadie duda de que hubiera sacrificios sangrientos, lo sabía, como los ha habido en todos los pueblos de la humanidad en la antigüedad, pero era la manera de demostrar que se enfrentaban a pueblos paganos y por lo tanto tenían el derecho de conquista y de apropiación de las tierras y de sojuzgamiento de esos pobladores como en un sistema de vasallaje tipo medieval. Entonces, el sacrificio va a ser la piedra de toque, pero no solamente el sacrificio, todo lo que tenga que ver con el uso sancionado, prohibido por el cristianismo de la sangre y la carne. Entonces, todos los pecados de la carne. Entonces, ¿qué son? Son antropófagos, sacrificadores humanos, y son sodomitas, adúlteros y toda la retahíla de pecados europeos, carnales, católicos, ¿no? Que tienen que ver con la carne. Entonces, con eso se completa el cuadro de la justificación
de la civilización. Entonces, estaríamos ante un doble movimiento, quizá contradictorio. Por un lado, el afirmar y encontrar elementos para demostrar que son pueblos bárbaros, y por otro, No entiendo. demostrar que son grandes civilizaciones como el mundo romano, como el mundo bíblico. No hay contradicción. No hay contradicción. Que sea un imperio no le quita las características que sacrifique, Pagano. que sea pagano. Al contrario, justifica. Porque en el pensamiento bíblico se dice que hay una sucesión de imperios. Antes del imperio cristiano, el verdadero, el universal, el que están haciendo los españoles, debe haber imperios gentiles. Estos caen. Y van a caer porque son pecaminosos. Entonces, la caída de Tenochtitlán, la caída del imperio azteca está asociada, la palabra está asociada a esta idea cristiana de que estos imperios paganos y gentiles deben caer, porque abre la puerta para el imperio cristiano universal. Y así como cayó ese imperio y otros imperios, y lo fueron, cayó el tiempo de nuestro round. Entonces se ha Y los mariachis terminado. callaron. Qué pena. No habrá sacrificio. En 1792, haciendo unos trabajos de nivelación en la plancha de Zócalo, rescataron esos dos enormes monolitos. Pero surgen, que es la Coatlicue y la llamada Piedra del Sol. Entonces, surgen esos monolitos en un México ilustrado que necesitaba demostrar a Europa que las bases de esta cultura, de esta sociedad, eran tan importantes como Roma o como el antiguo imperio, pero el mundo egipcio, Vikingos, bíblico, etc. mesopotámico. Y entonces, ¿cuáles eran las pruebas que podían tener esos grandes monolitos? Pero uno sonaba increíblemente sofisticado y hermoso, que es la Piedra del Sol, astronómico, quizá, no se sabe, pero el otro era horrible. La Coatlicue la llevaron a la Inquisición, al edificio de la Santa Inquisición, y en el patio estuvo expuesta como un ejemplo de una deidad terrible, demoníaca, pero la Piedra del Sol la pusieron en la torre que da al poniente, de la cara poniente hacia la catedral, para que se mostrara justo en el centro espiritual del país, ¿no? Entonces es curioso porque después de exponerla en la Inquisición, a la Coatlicue, la volvieron a enterrar. En cambio, la Piedra del Sol estuvo más de un siglo en la catedral hasta que ya en tiempos de Porfirio Díaz Sí, la museo. mandaron a la Nacional. calle Moneda, al Museo Nacional. Que soy de la escultura. No les gustó la falda de la Coatlicue. Bueno, todo esto no es más que una continuación de esta visión tan extraordinaria que nos han compartido. Muchísimas gracias, doctor Pantoja. Muchísimas gracias. Doctora Pastor, esperamos que esta visión se amplíe y podamos tener una mirada más libre, más creativa y más cierta de este país. Más crítica. Más crítica. Más crítica, y no este sentido heredado que es un relato de dominación, el que estamos repitiendo como un relato nacionalista. El tercero es un empate. ¿Sí? Otra vez. Sí. Ganamos. Otra vez Y ganamos. perdimos Y también. perdimos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganar. Muchas gracias.